¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos este periodismo de vida hablando de un tema que cobró mucha relevancia, bueno, mayor relevancia desde el año pasado, cuando México se encontraba en negociaciones con Estados Unidos y Canadá para firmar un nuevo tratado de libre comercio. Las negociaciones estuvieron acompañadas de las declaraciones nada afortunadas, por cierto, del presidente Donald Trump, así como de incrementos en los aranceles para ciertos productos y nuevos impuestos para otros. Pero básicamente, para entender por qué existen estos aranceles y qué propósito tienen las aduanas, pues es conveniente realizar un recorrido histórico, empezando por la época prehispánica, en donde ya existía una intensa actividad comercial entre los distintos pueblos mesoamericanos. Además del trueque, pues poseían sistemas de valor y medida empleados en el intercambio de mercancías, y así como ahora ocupamos billetes, monedas, cheques, bueno, hasta bitcoins, ellos usaban pequeños carrizos rellenos de polvo de oro, plumas de aves preciosas, semillas de una especie de cacao, etc. Estos elementos eran reconocidos en toda Mesoamérica, donde los tianguis o en las plazas de mercadeo pues estaban sujetos a reglamentos estrictos, cuyo cumplimiento estaba regulado por inspectores especiales. Las culturas dominantes, como la mexica, exigían a los pueblos dominados el pago de tributos e imponían una organización comercial, pues abarcando grandes distancias. Y es precisamente este intercambio de productos de la región con los de otros pueblos situados más allá de las fronteras mexicas, a lo que se llamó Pochteka o Posteca. En Tenochtitlán o Tenochtitlan podían adquirirse pescados y mariscos frescos de la zona, por ejemplo, del Golfo, o textiles y plumajes del área del Petén. Incluso el esplendor del mercado de Tlatelolco fue registrado en las crónicas de muchos conquistadores españoles, sobre todo de Bernal Díaz del Castillo. Ahora, posteriormente, hablando del comercio, vámonos a España. Ahí con sus colonias se comenzó con la expedición de las reales cédulas de 1509, 1514, 1531 y 1535, que legitimaron el monopolio mercantil del país ibérico con los territorios conquistados. Fue entonces cuando se instalan en la Nueva España, acuérdense, las famosas casas de contratación. ¿Qué eran? Bueno, pues instituciones creadas con el propósito de controlar y fiscalizar el comercio y la navegación entre España y las Indias. De hecho, es en Veracruz, 1551, en donde se inicia la edificación de las primeras instalaciones portuarias, justamente por este comercio. El comercio con Oriente se inició en la segunda mitad del siglo XVI, cuando se instituyó la ruta mercantil, importantísima para el crecimiento y desarrollo de México, entre Acapulco y Manila, porque las islas Filipinas pues también formaban parte del virreinato de la Nueva España. Ahora, 1593, Felipe II, pues por medio de una cédula real, ordenó restringir el volumen de la carga comercial para limitar las mercancías no filipinas, llamados productos de la China, para evitar daños al comercio español. Es decir, restrinjo lo que entra de China para que entonces yo pueda darle beneficio a lo que sucede y lo que se hace en España. Ahora, curiosamente, en el puerto de Manila no se realizaba ningún control de los embarques. Así que la revisión aduanal se efectuaba en Acapulco. No, esto es un tema, porque ahí se establece el llamado derecho de almojarifazgo. Sí, escuchaste bien, almojarifazgo, que es el famoso impuesto a la importación. La importancia de este impuesto fue tan grande que la corona española
dicta varias cédulas reales, decretos, ordenanzas, desde 1532 hasta 1817, que regulaban la entrada y salida de mercancías. Incluso ya existían franquicias diplomáticas para la introducción de mercancías. Ahora, en el puerto de Acapulco, el tráfico comercial pues se llevaba a cabo mediante esporádicas ordenanzas y cédulas reales. Pero para 1702 se elaboró el primer reglamento para las actividades comerciales entre Filipinas y la Nueva España. 1728. Un virrey, el virrey Casafuerte, expide una cédula para que ninguna de las mercancías que ingresaban al puerto de Veracruz pudieran bajarse a tierra sin el consentimiento del oficial de justicia o regidor. Y la pena por incumplimiento era, pues claro, te decomiso los productos. O los revisas o te los quito. Legal. El establecimiento de la Real Aduana del puerto de Acapulco se verificó hasta 1776. Y 10 años después, más o menos, por ahí del 1790 y tantos, se constituyó el Consulado de Comerciantes de Veracruz, la primera asociación gremial de este ramo, porque entonces eran los primeros miembros que contribuyeron a realizar mejoras al puerto y a la ciudad, que llegara más mercancía, pero que también pudieras revisarla más rápidamente, y una cosa es que llegue y otra cosa es que la bajes, ¿eh? Necesitas los aparatos necesarios para bajarlo, y eso no es tan sencillo. Ahora, si hablamos del primer documento legal del México independiente, se trata del Arancel General Interno para los Gobiernos de las Aduanas Marítimas en el Comercio Libre del Imperio, publicado 5 de diciembre de 1821. Pues este nombre tan largo, así, Arancel General Interno para los Gobiernos de las Aduanas Marítimas en el Comercio Libre del Imperio, ¿qué significaba? Bueno, con este documento se designan los puertos habilitados para el comercio, se especifica el trabajo que debían realizar los administradores de las aduanas, los resguardos, las visitas, y trae ese documento las bases para la operación del arancel, estableciendo que los géneros, la mercancía de importación prohibida y las libres de gravamen quedan a criterio de los administradores de las aduanas. Ahí viene la sección de aduanas que estaba adscrita a la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda. Y 10 años después, estás hablando 1831, México firma, pues por decirlo así, su primer tratado amistoso con Estados Unidos en materia de comercio internacional. Después, por disposición presidencial, se crea hasta y digo hasta porque fíjense, se tardaron muchos años, casi 100 o más, hasta 1884, donde se crea en México la aduana. Sí, la aduana de México, instalada en el antiguo edificio de la Casa de Contratación y de la Real Aduana, allá en Santo Domingo, en la Ciudad de México, en la Plaza de Santo Domingo. Llega el siglo XX. Se constituye por decreto presidencial la Dirección General de Aduanas, conformada por 6 secciones. Luego, 1913, se firma el decreto por el cual se crearon 8 secretarías de Estado para el despacho de los negocios administrativos. Claro, entre ellas 2 muy importantes, la de Hacienda y Crédito Público y la de Comercio. Secretaría con atribuciones sobre aranceles de aduanas marítimas y fronterizas, vigilancia, impuestos federales y otros conceptos. Ahora, 3 años después, fíjense, fue hasta 1913, donde se estableció más o menos organismos que entonces pudieran publicar la nueva tarifa de aranceles,
en la cual el único producto prohibido que no podía por nada del mundo llegar a México era el opio. Además de reducirse los gravámenes a los artículos de primera necesidad, pero para los de lujo, no hombre, el aumento del gravamen era exorbitante. México se incorporó en 1986, fíjense cuánto, por eso cuando decimos Salinas, pues lo vemos como hay aquí bien cerquita. O el mero petatero, Ildefonso Guajardo, que de verdad gracias a él y a un gran equipo se logró la firma del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos. Pero estamos hablando hasta ahora, esto antes no había. Fíjense, 1986 se incorpora en México el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y llega en 1988. Pues, ¿en qué año naciste, Emilio? Yo en el 67. No había un tratado de libre comercio con Estados Unidos. No, el acuerdo que es el famoso GATT, al que te estás refiriendo, el Acuerdo General sobre Aranceles, el GATT, en el que México se incorpora en el 86, que es prácticamente el antecedente del Tratado de Libre Comercio. Pero si tú te acuerdas, Pues no la había gente nada. que más o menos está en nuestra edad, se acuerdan que por eso teníamos un problema con el asunto de la fayuca, por ejemplo, Pues en cuestión electrónica, claro. porque en México no entraban ese tipo de productos. Y los que entraban eran por las aduanas fayuqueras, pues. Exactamente, entonces Por tenías que ir a por Tepito. esta historia que les cuento, porque las aduanas eran independientes, por decirlo así, de rendirle cuentas a nadie. Entonces había administradores de las aduanas que hacían lo que ellos querían. Pues Y claro era que, claro, contrabando. era Y ahí contrabando. viene la campaña que hace famoso ahí en la época de López Portillo, que decía, dele la espalda al contrabando. No compre fayuca, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, imagínense, no había. Vaya, tú llegabas y veías en los anaqueles de los supermercados, tiendas de abarrotes, tenías mucho producto mexicano, no tenías un gran tema de productos ni chinos, ni japoneses, No, ni nada. peruanos, ni mucho menos gringos, nada, nada. Tenías lo de la fayuca. Pero después, ¿qué pasa? Llega 1988, se arma el Consejo de Cooperación Aduanera, que entonces así se facilita el comercio internacional y pues ya se puede hablar de poder establecer un TLC en su momento y otros tantos. Hoy tenemos comercio con China, Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Perú, Colombia, Brasil. Pues hoy tenemos pues comercio con muchas partes del mundo, con Japón, en fin. Sí, Entonces, fíjate el recorrido histórico del comercio internacional. Esto está en pañales. Pues si estamos hablando de 1988, que ya no es fayuca. sí que ya no es fayuca. Entonces hoy podemos entender un poco más, por eso la complejidad de los impuestos de importación, por eso el tema de los aranceles, por eso son tan importantes los tratados de libre comercio entre las naciones, pero insisto, hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué significa el Made in China, el Made in México, Made in US, Made in Vietnam, Made in, Sí, ¿no? y lo que implica que México, por fin, en esta globalización que se da en el gobierno de Carlos Salinas, pues puede entonces empezar a escalar y no solamente voltear a Estados Unidos, que en este caso era México, o sea, que nosotros ni sabíamos que existía Canadá, por ejemplo, que gracias a este acuerdo comercial, pues ya empieza a tener México una visión con el norte, pero que gracias también a este tratado comercial ya empieza a firmar a partir de ese momento con 14 países diferentes con los que Claro. no tenía. De eso vamos a hablar, ¿no? De comercio Y internacional. internacional, y de los acuerdos que México tiene a nivel mundial con los diferentes países cómo se ha beneficiado. Oye, y vienen dos mujeres, eminencias, ¿eh? Así que no le cambien. Me Pie agarras- derecho. Empezamos.